Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria a Dios. Dios les bendiga, tome su lugar. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Así es todo aquel que es nacido de arriba. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estuve hablando un poco el domingo estuve hablando acerca del nuevo nacimiento. Continuamos hablando acerca de la imagen del primer Adán y la imagen del segundo Adán. Y es tremendo porque la Biblia habla de un árbol bueno, de un árbol malo. La Biblia habla de un hombre por quien el pecado entró al mundo, y la Biblia habla de un hombre por quien el pecado fue abolido o perdonado. Y de hecho, déjame llevarte ahí. Romanos capítulo 5, por favor, vamos ahí a ver eso. Romanos 5, verso 12. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice, porque queremos agarrar esto desde abajo. Cuando esté ahí, dígame amén. Ok. Dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces note, el pecado entró, dice, al mundo. ¿Por qué? Por un hombre. ¿Ok? ¿Se acuerda? 1 Corintios 15, verso 45. ¿Ya está ahí? Vamos a ver el verso 45 del capítulo 15 de 1 Corintios. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, una alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí está hablando del primer Adán, que fue el hombre que Dios creó del polvo de la tierra. ¿Se acuerda que sopló en él aliento de vida? Ese es el Adán del que está hablando Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12. Ese es el Adán, el primer hombre por quien el pecado entró al mundo, y con el pecado entró la muerte. Ese es el que fue llamado alma viviente, ¿sí? Entonces, por medio de ese hombre llamado Adán, que fue el primer hombre porque desobedeció, entró el pecado al mundo, y con el pecado entró la muerte. Ahora, cuando dice que por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, se está refiriendo a la muerte espiritual. Se está refiriendo a la muerte espiritual, y eso lo vemos en, ¿qué será? Efesios capítulo 2, verso 1. Se está refiriendo a la muerte espiritual. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos, ¿en qué? Estábamos muertos, ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente, ¿sí? Estábamos muertos espiritualmente. Quiere decir que
les dije la semana pasada que la muerte significa ¿qué? Separación. Y por ende estábamos separados de Dios por el pecado. ¿El pecado qué hace? Nos separa de Dios. Estamos muertos a la vida de Dios. ¿Sí? Estamos muertos a la vida de Dios. Entonces, dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que aunque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, y la muerte de Cristo nos da vida. Y no solo nos da vida eterna, sino que nos da vida a nuestro espíritu. ¿Sí? Nos da vida a nuestro espíritu. ¿Dónde lo vemos eso? Fácil. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, prontito. Vamos a leer la Biblia y ya de ahí vamos a desarrollar lo que vamos a hablar. Primera de Pedro capítulo 1 verso 23. Y alguien búsqueme Tito 3:5, por favor. Alguien búsqueme Tito 3:5. Primera de Pedro está muy bien, porque habla de algo muy importante. Dice, siendo renacidos, no de simiente ¿qué? Cuando dice no de simiente corruptible, ¿a qué se refiere? Lo corruptible se refiere al primer Adán, al nacimiento físico, al hombre del pecado. ¿Sí? Entonces somos renacidos no de esa simiente, porque de esa simiente ya nacimos. Pero estamos hablando de un renacimiento, es decir, es doble, nacer doble, o sea, otra vez. Y dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Esa palabra incorruptible, vamos a ver más adelante lo que significa esa palabra incorruptible. Esa palabra incorruptible tiene que ver con el ADN de Dios, tiene que ver con la simiente de Dios. Simiente de Dios, de ahí viene esa palabra que no la quiero decir públicamente, pero es lo que causa que sea que alguien sea engendrado. ¿Sí lo agarras o no lo agarras? Simiente, semen, simiente. ¿No lo agarras? O sea, por el medio que somos engendrados, nosotros somos renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Es decir, nosotros somos engendrados por Dios. ¿Dónde lo vemos? En Juan capítulo 1, prontito vamos. Usted sígame el rollo y ya más adelante vamos a ponernos bien. Cuando llegues ahí me dices amén. ¿Qué dice? Dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? ¿Qué somos hechos? Dios es la simiente incorruptible, nacemos de Dios. Ahora, el 13, ¿qué dice? Los cuales no son engendrados de ¿qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Ok, ¿qué te da a entender eso? Te da a entender que nosotros no fuimos engendrados por una simiente corruptible en el renacimiento o en el nuevo nacimiento, sino que fuimos engendrados por una simiente que incorruptible, que es la de ¿quién? Es la de Dios. Ok, ya vamos agarrándolo. ¿Sí? Ya vamos más a todos los que les recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad o les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Sale? De ser hechos hijos de Dios. Entonces, somos hechos hijos de Dios porque lo recibimos y porque ¿qué? Porque creemos en Él. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que
al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Al que ha sido engendrado por él. Ahora, todo esto que yo te estoy hablando, te lo estoy hablando porque todos necesitamos tener un fundamento de lo que hablamos. Estamos viviendo tiempos donde las personas simpatizan con Dios o simpatizan con lo de Dios. Y estamos de acuerdo con Dios siempre y cuando Dios no nos demande demasiado o nos exija demasiado, nos sentamos presionados. Pero esto ocurre porque no entendemos realmente qué es lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Porque cuando yo entiendo qué es lo que ha ocurrido en mi vida, entonces yo voy a estar listo para dar ese paso. Voy a estar listo y preparado para entregarme. Voy a estar listo y preparado para sacrificarme. Voy a estar listo y preparado para obedecer. Cuando yo entiendo lo que me ha sucedido, entonces se me va a facilitar más buscar de Dios. Ahora, te digo esto porque empezamos leyendo Juan. Y hubo una plática muy interesante aquí con Nicodemo. Nicodemo era un conocedor de la ley. Se dice que Nicodemo tenía un interés particular por Jesús, pero que Nicodemo temía consecuencias o represalia de aquellos con quien él se juntaba y se asociaba, porque haga de cuenta que Nicodemo era parte de un grupo de personajes que de un modo u otro religiosamente gobernaban a los judíos. Entonces recuerde que este grupo llamado Sanedrín, del cual estaba compuesto de fariseos y seduceos y escribas, eran como el gobierno y sacerdotes, el gobierno religioso del tiempo. Entonces, que Nicodemo fuera a buscar a Jesús implicaba que él estaba buscando algo que ellos no tenían, y entonces esto hacía ver mal a este grupo, porque ellos profesaban tener a Dios y tenerlo todo, y que cualquier duda o cuestión, las personas deberían de ir a ellos, no ellos a las personas. ¿Cuántos están aquí? Gracias. Entonces, Nicodemo llega a Jesús, y cuando llega a Jesús, Nicodemo hace una declaración muy importante. Mire la declaración que hace Nicodemo. Le dice a Jesús: Señor, sabemos que tú eres enviado de Dios, le dice. Dice Rabí, traducido maestro. Sabemos que has venido de Dios, ¿como qué? ¿Cómo qué? Como maestro. ¿Sabes? Como una persona perciba a Jesús es lo que va a sacar de Jesús. Si alguien percibe a Jesús como un maestro, lo que puede sacar de Jesús es una buena enseñanza. Si alguien percibe a Jesús como un sanador, entonces lo que va a sacar de Jesús es la sanidad. Si alguien percibe a Jesús como Dios, como quien Él es, entonces va a sacar las virtudes de Dios, porque lo ve y lo entiende y lo recibe como tal. Nota, Nicodemo decía, porque este era quizá el consenso en el grupo de los sanedrines. El consenso era, pues este seguramente es un maestro enviado por Dios. Pero nunca, jamás ellos podían aceptar el hecho de que Jesucristo es Dios. Y entonces dice, sabemos, el verso 2 dice, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo fue sacudido extremadamente cuando Jesús le comienza a hablar del nuevo nacimiento. De hecho, el nuevo nacimiento es como un misterio. Y un misterio es algo oculto ante los ojos nuestros, revelado por el Espíritu Santo a los que Él quiere.
Y el nuevo nacimiento tiene tanto que ver con Dios, que es instigado por el Espíritu mismo. ¿Quién es el que nos llama, nos redarguye? ¿Quién es el que nos busca? ¿Quién es el que nos habla? ¿Quién es el que nos quiere acercar a Dios? ¿Quién es el que quiere salvar nuestra alma? ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida del no creyente y entonces produce en él aquello que se llama fe, y entonces el no creyente corresponde a la gracia de Dios con esa fe dada por el Espíritu Santo. Y entonces dice Efesios 2:8 que por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces la fe que el Espíritu Santo ha producido en uno va y responde a la gracia anunciada de parte de Dios. Y entonces la gracia de Dios y nuestra fe, ¿qué hace? Produce salvación. Y esa salvación, ¿qué hace? Produce un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos del primer Adán, que era hombre o alma viviente, y era pecaminoso, y el pecado entró a todos los hombres, y con el pecado entró la muerte, y entonces todos los que pecamos morimos. Es decir, cuando Dios mira a un hombre que todavía no ha sido regenerado, Él mira a un hombre con pecado y Él mira a un hombre muerto, y entonces Dios no puede tener una relación con él, no puede tener una comunión con él. Dios no puede tener nada que ver con tal persona. Por eso entonces Jesús vino al mundo para salvar al mundo. Jesús vino al mundo para perdonar los pecados del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, para eso lo envió. Y entonces ahí es donde entra esta cosa hermosa y preciosa llamada el nuevo nacimiento. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice Nicodemo, porque Nicodemo era un hombre natural. Y el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Se necesita que el espíritu de una persona renazca, reviva, para que esa persona, por medio de un espíritu renacido por el Espíritu Santo, entonces pueda entender, entonces pueda conocer, entonces pueda percibir lo de Dios o a Dios mismo. Y entonces continúa este diálogo. ¿Sabes qué pasa cuando un creyente, cuando un nacido de nuevo habla con una persona? Vamos a ponerlo en letras planas. ¿Sabes qué pasa cuando un espiritual habla con un hombre natural? Y el hombre natural está descrito en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 35. Ahí está descrito el hombre natural. Y las obras del hombre natural están descritas en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 22 o al 20. Cuando un hombre espiritual entabla una plática con un hombre natural, es obvio que están hablando dos lenguajes totalmente diferentes. De hecho, dice la Biblia que para ese hombre, estas cosas que para ese hombre natural, las cosas que el espiritual habla son locura. Y por eso nos llaman locos, y por eso nos llaman nombres, y por eso nos llaman cosas, porque ellos no entienden. Nicodemo dijo: ¿cómo yo, siendo viejo, puedo aún nacer de nuevo? Jesús dijo: no, es que tú no entiendes. Yo no te estoy hablando en el sentido natural, te estoy hablando en el sentido espiritual. El que nace de arriba, el que nace del Espíritu, el que nace de Dios. Ahora, fíjate, algo bien tremendo, te voy a decir esto. En nada nos diferencia lo espiritual con lo natural, excepto en la manifestación del natural y del espiritual, porque dice la Biblia en 1 Juan 2 que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, en que los hijos de Dios hacen justicia y aman a su hermano. Y obviamente el que no hace justicia y el que no ama a su hermano está manifestando que es hijo del diablo. Por eso tú, como espiritual, y tú como celestial, y tú como nacido de Dios, y tú como nacido del Espíritu, y tú como nacido de nuevo, y tú como nacido de arriba, no puedes tú dejar de amar a los demás.
esta razón Jesús decía que aún a los enemigos, dice, ama a los enemigos. Porque el que es nacido de Dios, escucha esto, ha recibido el amor de Dios. Y entonces puede amar hasta un enemigo. Han habido madres en la televisión que les han matado a sus hijos y son mujeres cristianas y van a la corte y está ahí el que mató a sus hijos. Y yo he visto 2 o 3 veces que la madre le dan la oportunidad de decirle algo al asesino de su hijo y se acerca a la madre al asesino de su hijo y le dice: quiero decirte, hijo mío, que te perdono por lo que tú hiciste. Quiero decirte que te amo en el amor del Señor. ¿Sabes qué? Eso me quebranta a mí, porque yo no sé yo qué le diría a un asesino que acaba de asesinar a un hijo mío. Pero nota, es que cuando el amor de Dios está en una persona que ha nacido de arriba, que ha nacido de Dios, que ha nacido del Espíritu, que ha nacido de nuevo, ya no hace lo que quiere, sino hace lo que la simiente que está en él lo manda a hacer. Mira, Jesús cuando estaba en la cruz y estaba a punto de morir, ¿sabes qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Capítulo 8 de Hechos, cuando Esteban estaba a punto de expirar, dice la Biblia que él los vio y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando una persona es nacida de nuevo, esa persona va a amar, porque es hijo de Dios, y los hijos de Dios somos llamados a amar. No digan amén muy fuerte. Y entonces está ocurriendo esto. Cuando una persona asiste a un templo, escucha sermones, ofrenda y diezma, y se va a su casa y no hace nada, no tiene ninguna disciplina espiritual, no tiene relación o comunión o intimidad con Dios, vuelve otra vez para el otro día de servicio y es un vicio, una rutina. En Santiago capítulo 1 dice que tal persona es como aquel que se va y se mira en el espejo, dice, y luego voltea y se olvida cómo es su rostro. Se olvida cómo es su rostro. Hablaba con Dani anoche, le decía a Dani, es que una persona que vamos a llamarlo así, que ha sufrido un nuevo nacimiento, esa persona no puede quedar intacta como antes estaba o antes de recibir el nuevo nacimiento. Le digo, es como que viniera un remolino aquí muy fuerte y sacudiera toda esta casa. La casa no podría quedar intacta. Tendría que sufrir ciertas diferencias. Y esto es lo que debe de ocurrir en una persona que no es nacida de nuevo, que cuando le viene el nuevo nacimiento, hermano, esa persona tiene que sufrir algún tipo de cambio, debe de existir algún tipo de variación en la forma. No puede seguir siendo igual. Cuando una persona atraviesa lo que es conocido como el nuevo nacimiento, esa persona automáticamente sufre cambios. La persona no puede ser la misma y no puede ser igual, porque ocurre en ella una transformación, porque ha nacido de Dios, la simiente de Dios está en él y ahora viene a ser templo y morada, templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Y entonces ya no va donde quiere, ya no hace lo que quiere, ya no vive como quiere, porque dentro de él está quien lo gobierna, quien lo guía. Porque dice Romanos 8, que 14 me parece, que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Es decir, los que son nacidos de nuevo, somos hijos de Dios porque nacemos de Dios. Y entonces somos guiados por el Espíritu Santo. Y entonces no nos mandamos ni nos gobernamos a nosotros mismos, nos gobierna el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso es que no podemos nosotros seguir igual como antes de que nosotros nacimos de nuevo. ¿Quieres saber algo? Si no me equivoco, cuando Jesús muere en la cruz,
Van dos personajes y lo bajan de la cruz para enterrarlo. ¿Sí sabes quiénes eran? Yo sé que ya hay alguien ahí buscando en su teléfono, en Google. Si mal no recuerdo, fue José de Arimatea y Nicodemo. Este Nicodemo, a quien Jesús le habló de nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la plática de Jesús con este hombre produjo algo. Nota, primero fue a verlo de noche, ¿no? Y después fue públicamente a buscarlo, donde Jesús estaba colgado en el madero. Notas, primero de noche, primero que no me vean, primero que no se enteren que soy cristiano, primero que nadie sepa que vengo al templo, a la iglesia, que tengo que. Después, no me importó. Si es así, Dani, si fue José de Arimatea y Nicodemo. Como que lo leí en cierta ocasión. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo. No importa que me vean, no importa que me digan, no importa que me critiquen. Como dice la canción, no importa que digan que estoy loco, ¿da, Eli? Porque cuando el nuevo nacimiento ocurre, ahora, déjame seguirle porque esto es bien importante. Ahora, vamos prontito a 1 Pedro 4:11, si no me equivoco. 1 Pedro 4:11. Cuando llegues ahí me dices. A ver, no es esa, espérame. Un segundito, ahorita te la digo. ¿Sí fue Nicodemo? Gracias. Es 2 de Pedro 1:4, perdón. 2 de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. A ver cuál está más cerca. ¿Ya estamos ahí? Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha, como todas, el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, a la vida de Dios en las personas, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas, para que por ellas llegaseis a ser ¿qué? ¿Partícipes de qué? De la naturaleza divina. ¿Qué es lo que causa que una persona sea nacida de Dios o del Espíritu, que una persona sea nacida de arriba? Bueno, lo que pasa es esto. Dice Santiago que busquemos las cosas ¿de dónde? De arriba, no de la tierra. Ahora, lo que es nacido de la carne es lo que es nacido del Espíritu. Ok, lo que está hablando es de que hay un hombre carnal y hay un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque todos nacemos de acuerdo al primer Adán. Y el primer Adán representa ¿qué? El pecado y la muerte. Pero en el nuevo nacimiento, ahora nosotros renacemos o nacemos de nuevo con el segundo Adán. Y el segundo Adán representa el perdón de los pecados y la vida eterna. Aparte dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. ¿Sí? Entonces tenemos la vida de Dios. Nacer de Dios o nacer de nuevo es que nosotros recibimos la vida de Dios
en nosotros, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Dios nos dio vida estando muertos y recibimos la vida de Dios. Esa vida de Dios habla de la naturaleza divina. Si yo oro por un enfermo y el enfermo sana, es porque estoy echando mano de la naturaleza divina, porque Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Ves? Y entonces entendemos algo: todos somos llamados a servir a Dios en una cosa o en otra, pero esto no va a ocurrir hasta que ocurra el nuevo nacimiento, hasta que entendamos que tenemos la vida de Dios, hasta que entendamos que somos partícipes de la naturaleza divina. ¿De qué me sirve a mí ser cristiano? ¿De qué me sirve a mí ser creyente si nunca he hecho mano de la naturaleza divina? Si nunca estoy manifestando la vida de Dios en mí. ¿De qué me sirve ser cristiano y si yo nunca estoy manifestando esa vida de Dios en mí? Ahora, ¿te acuerdas que hablaba de la imagen? La imagen del terrenal, la imagen del celestial. Si yo preguntara aquí, ¿de quién se ve más la imagen en la vida de una persona? ¿La imagen terrenal o la imagen celestial? Entonces dice la Biblia que así como nosotros antes llevábamos la imagen terrenal, ya ahora es tiempo de que llevemos la imagen celestial. Ahora escucha, así como antes éramos esclavos del pecado y Satanás nos traía barriendo las calles, ahora venimos y servimos a Dios por amor y no somos esclavos ni somos siervos. Dice que ahora somos sus amigos, dice, porque los siervos no saben lo que hace su Señor, pero nosotros sí. Se nos han dado a conocer las grandiosas, dice aquí en Pedro, se nos han dado a conocer, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y entonces nosotros comenzamos a manifestar la imagen del celestial. De otra manera nunca vamos a entender textos como Gálatas 2:20, porque juntamente estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien murió y se entregó a sí mismo por mí. Tampoco vamos a entender el 5:24, que el que dice que el que ha estado crucificado con Cristo también ha crucificado sus deseos y pasiones. Y tampoco vamos a entender Marcos capítulo 9 versículo 23, de que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No vamos a entender esto, y además se nos va a hacer algo como muy grande, como un precio demasiado alto que pagar. No lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque no entendemos que hemos nacido de Dios, hemos nacido de nuevo, tenemos la simiente de Dios en nosotros, fuimos engendrados por Él, por eso somos hijos de Dios, porque fuimos engendrados por Él. Y un hijo de Dios ya no puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque dentro de él el Espíritu Santo lo gobierna, de acuerdo a Romanos capítulo 8 versículo 14. Escúchame, no todo mundo es hijo de Dios. Todo mundo es creación de Dios, pero no todo mundo es hijo de Dios. A ver, ¿lo entendiste? Pastor, ¿dónde dice eso? Es fácil. Juan 1:12. Dice el 11: a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el poder de ser ¿qué? Note, ¿de ser qué? Los hijos de Dios se hacen. Otra vez, los hijos de Dios se hacen. Los fornicarios, adúlteros, sicarios, asesinos, todos dicen yo soy hijo de Dios. Mentira, no eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios cuando naces de nuevo. Eres hijo de Dios cuando naces de arriba. Eres hijo de Dios cuando eres engendrado por el Padre.
Eres hijo de Dios cuando la simiente de Dios está en ti. Eres hijo de Dios cuando naces de una simiente incorruptible. Eres hijo de Dios cuando el Espíritu Santo mora en ti. Eres hijo de Dios cuando crees en Jesús, recibes a Jesús y te arrepientes de tus pecados y vives una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno es hijo de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ocurre algo en la vida del hijo de Dios nacido de nuevo, que no queda intacto, que sufre un cambio, que lleva a cabo una transformación. El domingo se me acercó una hermana y me dice: pastor, soy muy enojona. Y la verdad mejor me callé, porque yo sabía que si le decía las cosas, la persona se iba a enojar. ¿Sabes por qué? Porque nos enojamos cuando a veces las personas hablan algo en contra de lo que nosotros queremos, pensamos o deseamos. Entonces, pastor, ¿cuál es la respuesta para una persona que es enojona? Bueno, número uno, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Lo primero que tú tienes que hacer es buscar, examinarte a ti mismo para ver si estás en la fe, es decir, para ver si eres nacido de nuevo, para ver si eres engendrado por el Padre, para ver si el Espíritu Santo mora en ti, si el Espíritu Santo te guía. Pastor, ¿cómo sé si el Espíritu Santo me guía? El Espíritu Santo, cuando guía a una persona, lo lleva a toda verdad y a toda justicia. Gálatas capítulo 5, verso 22 habla del fruto del Espíritu. Una persona guiada por el Espíritu, lo primero que comienza a manifestar en su vida es el fruto del Espíritu, que es amor, paz, gozo, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Fíjese, estaba escuchando que una paloma, que cuando Juan vio a Jesús, dice, qué tremendo es esto. Juan dice, cuando Jesús primero lo profetiza y lo dice, yo la verdad os bautizo en agua para perdón de pecados, mas detrás de mí viene uno que yo no soy digno de desatar ni la correa de sus sandalias. Dice, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero nota, el día siguiente, dice la Biblia, y el día siguiente viene Jesús al Jordán. Y es curioso porque Juan dice, yo no lo conocía o no lo conozco, pero el que me envió a bautizar me dijo, como señal, que aquel en quien reposara, que aquel en quien bajara el Espíritu Santo en forma de paloma y reposara sobre él, ese era el indicado. Entonces, escuché esto y me gustó. Decía el que compartía que la paloma tenía 9 alas en un lado y 9 alas en el otro. La paloma representaba el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu son 9 y los dones son 9. Que eso conformaba los dos lados de las alas de la paloma. Mira, ¿cómo sé si estoy siendo guiado por el Espíritu? Porque mi carne no me gobierna. Porque hay una obediencia a la palabra de Dios. Porque hay un hambre de la presencia de Dios en mí. Porque hay gente que quizá y en otro tiempo, bajo otras condiciones, yo ni me le acercaría y ahora hasta los abrazo. Los amo y oro por ellos porque entiendo que la nueva naturaleza mía exige y demanda esto. Y que si yo no amo a mi hermano, no solo soy un asesino, dice la Biblia que soy un homicida. El problema es que tenemos personas diciendo que son cristianos y no aman a la gente, son segreguistas, tienen grupos. Nada más ciertas personas caben en ese grupo, otros no caben. Nada más a unos les dan y a otros no, y son segreguistas. Buscan tener un grupo elite nomás, me junto con este y en un cumpleaños nomás a estos, porque estos son de los míos y aquellos no. No, hermano, el que es nacido de nuevo ama. Y cuando tú ves en un templo una persona que no ama, que no tiene relación con los hermanos, que no está con ellos, que no los apoya, que no los tolera, que etcétera, etcétera, tú tienes que saber que ahí hay un problema de raíz. No es un problema de conducta, de carácter ni de temperamento, es un problema de raíz. Porque dice la Biblia en 1 Juan 4:7 que el que es nacido de Dios
ama. La característica número uno de un nacido de Dios guiado por el Espíritu es el amor. ¿Y cuántas veces no hay personas que están en un hospital, hermanos que están mal o que están en problemas o que X o Z, y los demás hermanos no demostramos realmente un verdadero amor? ¿Cuántas veces no le hablas a quien quieres y a quien quieres no le hablas y hay personas que no te caen bien y no los saludas? Ese es un problema de raíz, hermano, hermana. Y necesitas tú tratar con ese problema, porque ese es un problema de raíz, y ese problema de raíz puede mantenerte en la tierra, puede causar que pierdas tu salvación. Rapidito, Hechos capítulo 15, verso 9. Hechos 15, 9, por favor. Este texto me tocó mi vida. ¿Qué dice? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, ¿qué? ¿Sabe? Una persona que nace de nuevo, en el momento del nuevo nacimiento, lo primero que ocurre es que el corazón de la persona es cambiado, es lavado, es limpiado, es purificado. Y yo sé que cuando leemos Juan capítulo 3, la mayoría de las personas seguramente en su mente dicen: ya he escuchado eso 1000 veces. De nada nos sirve. De nada nos sirve. Déjate hago una pregunta. ¿Quieres ir al cielo eternamente con Jesús? Levanta la mano. Los que no, pues arrepiéntanse. Hay quienes no levantaron la mano, arrepiéntanse. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso el hombre natural es carnal, no discierne las cosas del Espíritu. No tiene la capacidad, esa parte de él está muerta. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Wow. ¿En qué piensan los que son de la carne? El que es nacido de la carne, carne es. ¿En qué piensan los que son nacidos de la carne? Romanos capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan ¿qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Y entonces nos preguntamos: ¿por qué nos va mal aquí? ¿Por qué nos va mal allá? ¿Y por qué todo me está saliendo mal? Porque hay muerte, porque eres carnal, porque estás pensando en las cosas de la carne, porque eres nacido de la carne, porque traes la imagen del terrenal. Es tiempo de cambiar. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Verso 7. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Nota, ni tampoco pueden. Esto, amados hermanos, no se trata de hacer un cambio de conducta, una mejora de actitud. Ya me voy a portar bien. Las personas que nacen de la carne son carne, piensan en las cosas de la carne, se ocupan de las cosas de la carne, y últimamente esto los imposibilita de poder obedecer a Dios. No pueden obedecer a Dios. No pueden obedecer a Dios.
¿Por qué una persona de la carne no puede obedecer a Dios? Porque el espíritu de tal persona está muerto y Dios no trata con la carne, Dios trata en el espíritu. La Biblia no dice la carne que se une a la carne del Señor, dice el espíritu. ¿Qué dice? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. No nos unimos al Señor en la carne, porque ni carne ni sangre heredará el reino de Dios. Entonces nos unimos al Señor ¿en qué? En espíritu. Y el ocuparse del espíritu es ¿qué? Vida y paz. ¿Cuántos quieren vida y paz? Dile al que está a tu lado, ¿quieres vida y paz? Dile, ocúpate del espíritu, de las cosas espirituales. Dile, necesitas traer la imagen del celestial. Dile, necesitas traer la imagen del espiritual. Necesitas entender que el ocuparse de la carne es muerte. Por eso tus planes mueren. Por eso tus ¿no ves que hay personas que pura mortandad, andan en pura mortandad? Todo les sale mal, están desanimados, desalentados y a veces hasta usan esto como una justificación para pecar. No, amados, es tiempo de darle vuelta a este asunto, entendiendo que necesitamos nacer de nuevo, necesitamos nacer de Dios, nacer de arriba, necesitamos nacer de una simiente incorruptible. Si tu padre es Dios, tú eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios porque tu padre que es Dios te engendró. Y tu padre que es Dios te engendró con una simiente incorruptible. Ser hijo de Dios quiere decir que Él te ha dado las promesas de heredar todo lo que Él tiene. Por eso dice la Biblia que somos herederos con Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué? Somos coherederos porque somos hijos de Dios. Y todo lo que Dios tiene un día va a ser también de nosotros. Un día vamos a estar en el cielo con Jesús y como Jesús, y vamos a tener todo lo que el Padre le ofreció a Jesús. Los hijos de Dios. Digan amén los hijos de Dios. Digan amén los nacidos de nuevo. Digan amén los nacidos de simiente incorruptible. Digan amén los nacidos de lo alto. Digan amén los nacidos del Espíritu. Es que eso no es lo mismo decir, voy a la iglesia. Otra vez. Yo no sé quién es tu padre, yo no sé quién te engendró, yo no sé la imagen de quién estás reflejando, pero no es la de Dios. ¿Quieres oír algo? Dios nunca está agüitado. Decía Dani algo y es cierto. ¿Tú crees que la pandemia pone en apuros a Dios si Dios fue el que permitió esta pandemia? Ahí te va. Hay veces que el diablo hace cosas en la tierra y la gente no se da cuenta, pero todo lo que el diablo hace tiene que pedirle permiso a Dios. Y Dios le pone un límite al diablo. ¿Cuántos están aquí? Porque Dios es padre de todo espíritu y el diablo es un espíritu y también es su padre. Por eso cuando fue con Job le dijo, ¿cómo no Job te sirve si lo tienes rodeado de bendiciones y además tienes su casa resguardada? Le dice Dios, quítale todo menos la vida, porque debes entender que el único que da y quita la vida es Dios. Y entonces le quitaron todo. Y entonces Job sacó su verdadera naturaleza. Por esta razón es que Pablo y Silas en el capítulo 16 del libro de Hechos, después de haber sido azotados y golpeados y maltratados y escupidos y pateados, todos ensangrentados y todo con dientes rotos y las quijadas rotas y los huesos rotos y encadenados de manos y de pies, hermano, soldados adentro y soldados afuera, y ellos, ¿sabes qué? Dice la Biblia que a la medianoche ellos comenzaron a alabar al Señor. Un hijo de Dios nacido de nuevo, lleno del Espíritu, engendrado por simiente incorruptible. No
importa por dónde atraviese, porque sabe que el que está dentro es más fuerte que el que está afuera, y sabe que Dios, que es todopoderoso, lo va a librar de la mano de cualquiera. Por eso, en momentos difíciles, en momentos duros, en momentos de lucha y de prueba, el Hijo de Dios nacido de nuevo, lleno del Espíritu, alaba al Señor, porque sabe que su Redentor está vivo. Porque es muy fácil decir amén cuando todo te va bien, pero ¿qué cuando todo te va mal? ¿Qué cuando tu casa se te levanta en armas? ¿Qué cuando tu esposo o tu esposa se te levanta en armas? Entonces, ¿qué? El Hijo de Dios sabe que tiene que alabar al Señor. Cualquiera viene a la iglesia y alaba a Dios, pero no cualquiera cuando está en el momento de la lucha y de la prueba alaba a Dios. Por eso debes de entender algo. Escucha, no eres huérfano aunque tu padre y tu madre te dejen. No eres huérfano. Dice la Biblia que Dios es padre de todo huérfano. Dice la Biblia que Dios es padre de todo huérfano. Es que yo crecí sin padre. Es que yo crecí sin madre. Pues ya ahora tienes padre. ¿Y sabes quién es tu padre? El que te engendró de simiente incorruptible. El que no te juzga, el que no te critica, el que te ama, el que te llena de favores, el que te corona de misericordia. Por eso debemos de entender esto. Hoy en día hay tanto cristiano, hermanos, que tienen miedo de esto y tienen miedo del otro. Y entonces surge una pregunta: ¿en quién has creído? ¿En quién has creído? Mira, Nicodemo en el encuentro con Jesús al principio dice la Biblia que lo fue a buscar de noche. Y muchos han estado de acuerdo que porque tenía miedo y porque no quería levantar polvo, ¿da? Con los miembros del Sanedrín. O sea, quería en parte seguir gozando de los privilegios de allá. Pero acuérdate que Romanos capítulo 8, versículo 7, por ahí dice que, te lo leo, déjate lo leo. Vamos, ahí lo tengo, fíjate lo que dice. O sea, no puedes ser amigo del mundo y amigo de Dios. ¿Aló? No puedes pensar en las cosas de la carne y cosechar vida y paz. ¿Aló? Dígale, está a su lado, te hablan. No, dile, en verdad, no te hagas. Te hablan. Romanos 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí te va. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no importa si vienes a la iglesia, no importa si oras, no importa si ayunas, no importa si diezmas, si vives conforme a la carne, no puedes agradar a Dios. Puedes agradar a tu esposo en la carne, puedes agradar a tus hijos, puedes agradar a tu patrón, puedes agradar a quien tú quieras, pero no puedes agradar a Dios. Esa palabra poder habla de que no tienes la autoridad, no tienes la capacidad, no estás habilitado para poder agradar a Dios. ¿Qué dice Hebreos 11 en cuanto a agradar a Dios, Dani? Pero sin fe es imposible. Nota, acá no puedes, pero allá de tiro se te cierra la puerta. Es imposible. Y si Dios dice que es imposible, Dios, esa es una puerta que Dios cierra, y las puertas que Dios cierra, nadie las puede abrir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú puedes vivir una vida cristiana viniendo al servicio, yendo a tu casa. Tú puedes vivir una vida cristiana ofrendando y diezmando. Tú puedes vivir una vida cristiana, sí, pero ¿sabes qué, hermano? Al fin de cuentas, la imagen que tú y yo vamos a llevar es lo que va a importar.
Mira, cuando yo era cholo y pandillero en Los Ángeles, me caminaba así y traía los pantalonzotes así, mira. No tenías que preguntarle a alguien, oiga, ¿ese muchacho es cholo? No, yo traía una imagen. Mi cuerpo está tatuado, traigo las huellas de esa imagen. Yo caminaba acá y la gente sabía automáticamente, ese es un cholo, mira. Porque traía una imagen. El que camina así también trae una imagen, no digan amén muy fuerte. No tienes que preguntarle. Le preguntaron a Juan Gabriel si era homosexual, dijo, lo que se ve no se pregunta. Claro, no tienes que preguntar cuando hay una imagen, porque la imagen, acuérdate, préstame tu atención, acuérdate, ¿qué quiere decir imagen? Imagen quiere decir reproducción del original. Reproducción del original. El que es nacido de la carne, carne es. El que piensa en las cosas de la carne, ¿cómo dice? 8:5 de Romanos. ¿Qué dice acá? ¿Eso dice 8:5 de Romanos? ¿O Juan 3:6? Ah, los que son carnales piensan en las cosas carnales. Y los que son carnales no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. ¿Sabes tú que la mayoría de nuestra vida pasamos buscando agradar a alguien porque buscamos encajar y porque buscamos ser aceptados? Sin entender que Pablo le dice a los efesios que ya nosotros somos aceptos en el amado. ¿Sabes por qué yo no busco caerle bien a nadie? Un día me dijo un hermano, es que usted es muy frontal. Le dije, ¿por dónde la quieres? Pues yo no sé tirarla por otro lado. ¿Ustedes saben eso o no? Yo prefiero verte en la cara y decirte las cosas como son, que juntarme allá con una bola de hermanos carnales y contárselo a ellos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Nacido habla de una naturaleza. Y ya sabemos que el primer Adán nos trajo el pecado y con el pecado la muerte, y el segundo Adán nos trajo la vida eterna. Jesús. La imagen de uno es terrenal, la imagen del otro es celestial. ¿Qué imagen traes? ¿Qué barrio tiras? Cristiano, ser cristiano es lo más chafa que hay. Y lo digo con total respeto. Porque el término cristiano hoy en día es tan chafa. Hay cristianos que se drogan, hay cristianos que se emborrachan, hay cristianos que van a la disco, hay cristianos que roban, hay cristianos que matan, hay cristianos sinvergüenzas, hay cristianos hipócritas, hay cristianos de todo tipo, color, tamaño y estatura. Pero un hijo de Dios no lo vas a encontrar en las discotecas, no lo vas a encontrar en las tienditas. ¿Cuántos dicen amén por acá? Un hijo de Dios no lo vas a encontrar en la morena, ni en la güera, ni en la rubia, ni... ¿Aló? ¿Cuántos están aquí? Porque un hijo cristiano es de uso exclusivo de el ejército, del Señor de señores y del Rey de los reyes. ¿Es tentado? Sí, no es pecado ser tentado, pecado es ceder a la tentación y pecar. Pero dice la Biblia que los hijos de Dios que nacen de Dios no pecan. 1 Juan 3:9 dice, en 1 Juan 18, dice que los hijos de Dios, los que nacen de Dios, no practican el pecado. Entonces, pastor, ¿cuál es la diferencia entre un pecador y otro pecador? Es que un pecador practica el pecado, vive en pecado, es de la carne, y el otro peca porque tiene una naturaleza pecaminosa y eso nunca va a cambiar. Pero en el momento en el que peca, viene el Espíritu Santo, habla su vida, la persona se corrige, pide perdón, se arrepiente, se aparta y camina. Y ya no quiere volver a hacer eso porque entiende que lastimó el corazón de Dios. Por eso Pablo les decía, vosotros en otro tiempo erais. Y luego quítese de vosotros toda gritería y tantas cosas que dice. ¿Naces de nuevo?
Dios limpia tu corazón. Hechos 15:9. Limpia tu corazón. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas. Limpia tu corazón, eres hecha nueva criatura. Bebé, como que si nunca pecaste. Vienes y entras en un estado, en una condición casi de perfección. Entonces, si amas al Señor, creces en el conocimiento de Él, adoptas disciplinas para crecer. Mira, la palabra de Dios, escucha esto. Siempre hay que entender esto. La fe viene ¿por qué? El oído es un sentido, ¿no? La palabra de Dios siempre te va a hablar aquí. Campo de batalla. Jesús peleó ahí. Si verdaderamente eres hijo de Dios, esto. Si verdad, y Jesús peleó ahí el campo de batalla, ganó la batalla. Pero las disciplinas espirituales, hermanos, son las que van a reconfortar tu corazón. El orar, el ayunar, el predicar la palabra, el congregarte, el dar, el evangelismo, todo lo demás, esas son disciplinas espirituales. Dice la Biblia que ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo. O sea que si tú ya tienes un barrio, no vas a, si eres de Consti, no vas a ir a la buga porque ya te la sabes. O sea, nosotros ya tenemos un barrio, se llama Jesús. Y en ese barrio tenemos disciplinas. Y nos tenemos que someter a ellas. Y eso es lo que pasa. Necesitamos disciplinas espirituales. Pero las disciplinas espirituales ajenas a una persona que nazca de nuevo no le sirven de nada, porque es el hombre tratando de llegar a Dios. Las disciplinas espirituales solo sirven cuando van acompañadas del nuevo nacimiento. La única forma como vas a sanar tu corazón, joven, la única forma como vas a salir de aquí libre de drogas es que te lleves a Cristo en tu corazón. Es la única forma. No hay terapia, no hay rollo y no hay verbo que te pueda ayudar. Tienes que entender que eres pecador, que necesitas perdón de tus pecados, que necesitas arrepentirte, que necesitas creer a Él, que necesitas recibirlo y que necesitas nacer de nuevo. No hay más.